Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado que llamamos Sábados Culturales, que voy a dedicar a un tema que no deja de ser curioso, a pesar de que al mismo tiempo es universal, está presente en todas partes, en algunas partes más que en otras, y que al escudriñarlo, al examinarlo, puede que tal vez revele algunas cosas relativas a cómo funcionamos los seres humanos, cómo estamos internamente hechos. Y hacer este tema me lo ha inspirado, llamémoslo así, los anuncios que ha hecho el presidente de Estados Unidos, el señor Biden, en el sentido de que va a propulsar, a promover medidas en el Congreso o por decreto presidencial para llevar a cabo algún control de armas, que es muy poco el que existe en Estados Unidos. Y dijo que era una pesadilla lo que pasaba en Estados Unidos, que era una mancha para la nación. Dio una serie de datos, cosas que hemos escuchado a otros presidentes hacer antes. Hemos visto algunos incluso soltar unos lagrimones después de estos baleos que significan la muerte de mucha gente, especialmente de niños, de escolares. Y no sucede mucho. Y quizás, antes de entrar al tema propiamente tal, que no es esto, pero que quizás valga la pena hacernos una idea de hasta dónde puede llegar el desarrollo de, por un lado, la industria de armas en Estados Unidos, hasta dónde puede llegar la posesión de armas. Y eso nos va a llevar al punto que queremos hacer. La industria de armas en Estados Unidos, y estos datos que les voy a dar tienen algunos años, no más de 10 o menos, pero seguramente los hechos o las cifras que les voy a dar han aumentado muchísimo, porque después de los acontecimientos del año pasado, cuando hubo como 2 o 3 meses seguidos de disturbios en muchas ciudades norteamericanas, la compra de armas fue muy grande. Partamos por establecer las cifras que nos dicen, por un lado, acerca de la enorme afición, la obsesión casi del pueblo norteamericano con las armas, y por lo mismo el tamaño de la industria que sostiene esa pasión, que la provee de la mercancía, y por lo mismo, como derivada, el por qué los gobiernos norteamericanos no han podido hacer mucho, porque se enfrentan a un interés creado inmenso. La industria de armas personales, no estamos hablando de tanques, cañones, no estamos hablando de armas de puño, rifles, cosas como esas, mueve 13,5 billones de dólares al año, de los cuales 1,5, o sea, 1.500 millones de dólares son ganancias. Las armerías que solamente venden armas, no estamos hablando ahora de los fabricantes, sino que las armerías, los locales donde usted entra a comprar armas en Estados Unidos, y abro un paréntesis, si usted ha visto fotografías o documentales, videos sobre armerías, usted probablemente no va a poder creerlo, porque estamos acostumbrados nosotros en Chile, si es que llegamos a encontrar una armería, porque es muy poca, a que en esos lugares lo que se vende son artículos de pesca, armas de puño, pistolas, revólveres, quizás una escopeta de caza, un rifle de aire comprimido, eso es más o menos lo que hay, no mucho más, munición. Y en la armería norteamericana ustedes observan estantes repletos de armas de asalto, el mismo tipo de armamento que usan los soldados. Estas armerías tienen ventas, tienen un ingreso anual de 478 millones de dólares. En Estados Unidos hay 300 millones de armas en casas, estoy hablando de ese tipo de armas. La industria que fabrica este armamento emplea a 263.000 personas de forma directa. ¿Cuántos son los que trabajan indirectamente produciendo los insumos para hacer estas armas, el acero, los metales especiales, etcétera? No sé. El impacto económico total de esta industria, considerando no solo las fábricas de armamentos, las armerías que los venden, etcétera, el impacto total tomando en cuenta todas las ramas de una producción, todos los que están
comprometidos, que están involucrados en la producción de un producto, el impacto económico total es de 42,9 billones de dólares. El 31%, casi la tercera parte de los hogares norteamericanos, tienen armas. Y de ese tercio, no pocos hogares tienen varias armas, algunos 20, 30 armas. Estos son los hechos brutos que me inspiraron a hacer este programa, que trata de responder, o por lo menos de plantear la pregunta, ¿cuál, en el caso de Estados Unidos, y luego vamos a ver en el caso de todos los seres humanos, de dónde viene esta obsesión por las armas? Que uno la ve en todo orden de cosas. Yo los invito a ustedes a hacer el ejercicio de entrar a cualquiera de estos sitios donde, puede ser Netflix, puede ser cualquier otro, donde se ofrecen series y películas norteamericanas, para que usted las vea y vea las fotografías que se muestran de la película. Y yo le diría que por lo menos en la mitad de ellas, y yo creo que es más, en la fotografía sale gente apuntando una pistola, una metralleta, alguna cosa. Hay una explosión. En Estados Unidos, digamos, la íntima relación del ciudadano con las armas está inscrita incluso en la Constitución. La segunda enmienda establece el derecho de los ciudadanos norteamericanos a poseer armas. La posesión de armas en Estados Unidos es parte integral de la cultura, de la historia, de la psiquis norteamericana. Piensen ustedes cómo se formó ese país. No se formó por una población mayoritaria de indígenas dominados por una minoría de blancos, sino que se formó por una mayoría de blancos que se fueron constituyendo en mayoría, aplastando, quitándole sus tierras y a menudo aniquilando a las muchas tribus indígenas que existían en el continente norteamericano. Y esas personas que hicieron tal cosa no eran soldados de un imperio, no eran, como en el caso de la conquista española, por así decirlo, funcionarios de la corona, sino que eran individuos, familias, que se formaron entonces, que sembraron las semillas originales de la cultura y la historia norteamericana con el mosquete en las manos, echando a los indígenas, defendiéndose a los indígenas, cazando. Podríamos decir, el habitante promedio del siglo XVII y XVIII en Estados Unidos, a diferencia del habitante promedio del siglo XVII y XVIII en América Latina, es un individuo independiente, libre, no es súbdito de ninguna corona, vive en un estado donde hay democracia o algún grado de democracia, donde se espera de cada cual que se las arregle con sus propias uñas, donde hay muchos espacios de libertad, y esos espacios de libertad están asociados también al arma. El arma para defender lo que es propio, para defender su tierra, defender su casa, su cabaña en la pradera, lo que sea. El arma, el mosquete, es un elemento constituyente desde el primer momento de la historia norteamericana. Los norteamericanos sienten que la posesión de armas es como garantía y símbolo de la libertad personal. Si usted no tiene armas, usted se convierte en víctima potencial de la opresión, o de los indígenas que ya no existen, o de una banda de ladrones, o de cualquier cosa. Se supone que usted tiene que tener derecho a poseer armas para defenderse de todo eso. La policía, por supuesto, existe también, pero está todavía vigente en el corazón de la cultura norteamericana, o por lo menos en el corazón de la cultura anglosajona, que forma parte primordial en los primeros tiempos de la República Norteamericana. El arma. El arma es el símbolo de la libertad, y hasta este momento, hasta el día de hoy, cuando ustedes escuchan a funcionarios, a representantes de la Asociación Nacional del Rifle, o a cualquier persona que se opone a estas ideas de tantos presidentes controlar la posesión de armas,
ustedes van a encontrar argumentos similares a los que habría hecho un norteamericano de 1780, digamos. Más o menos los mismos argumentos. El arma es, para muchos norteamericanos, un fetiche. Y se desea tener el derecho a poseer. Y está presente en todo orden de cosas desde la infancia. Si ustedes ven monos animados, como se llamaban antes, a los ahora llamados anime, los monos animados clásicos que me tocó ver a mí de niño, la violencia, el uso de armas, aunque en el mono animado nunca muere nadie, nunca pasa nada grave, está siempre presente. El cine, las seriales norteamericanas, están repletas de personas que usan armas, que tienen armas, y muchas películas son hechas, como ustedes pueden comprobarlo, presentando a una persona, a una familia, que son de lo más nice, pero les pasa algo terrible, y se crea un pretexto para que el público vea lo que quiere ver. El jovencito armándose hasta los dientes y aniquilando a una banda completa. Miles de películas de ese tipo, de seriales de ese tipo. Hay una fascinación con las armas en Estados Unidos muy potente, que está asociada, como digo, a este concepto de que el arma, la posesión del arma, el derecho a tener armas es un derecho constitucional, es un símbolo y un garante de la libertad de los ciudadanos. Yo no voy a discutir ese punto, si tienen razón o no tienen razón, simplemente estoy señalando el hecho. Pero dejando ahora a Estados Unidos, la fascinación, la atracción por las armas como instrumentos de violencia, como el instrumento par excellence para ejercer violencia, no es algo que sea monopolio de los norteamericanos. Yo diría que, salvo casos muy excepcionales y en momentos muy especiales, la fascinación por las armas y por aquello para lo que están hechos, que es la violencia letal, es universal. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué esta fascinación de los seres humanos por la violencia? Y especialmente entre los seres humanos por el género masculino, donde se ve con mucho más fuerza y prevalencia esta fascinación, esta atracción por la violencia, que es tan potente, está tan presente que ni siquiera pensamos en eso. No se nos ocurre pensar en qué raro es esta atracción por la violencia, qué raro es que hayan tantas películas de guerra y de violencia, qué raro es que hayan tantas seriales, qué raro es que la gente que desde niño sea atraído por ese tipo de material. No es raro, es muy abundante, es muy común, es lo estándar, y por eso no nos parece raro, y por eso no nos hacemos esta pregunta. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer porque en realidad, si uno deja de lado esta sensación de cosa natural, ver películas de guerra desde que uno es niño, cosa natural, es leer sobre guerras, o estudiar sobre guerra, o estudiar sobre armamento, estar fascinado por las armas. Hay que estudiarlo, de dónde viene eso. Antes de continuar con esto, quiero advertirles, por supuesto, que yo no estoy aquí hablando desde un púlpito, poniéndome implícitamente en una posición de superioridad, como si yo estuviera por encima de eso, en absoluto. Toda la biblioteca que ustedes ven detrás mío, a mi espalda, está entera, salvo la repisa superior donde están mis libros de tecnología, ciencia y matemática. Todo el resto, todas las repisas, y no son todos los libros, pero todos los que están aquí tienen que ver con la guerra, con famosas guerras no tan famosas, batallas, libros sobre tecnología militar específica, acorazados, barcos de guerra, rifles, cómo empezaron a desarrollarse el arma de fuego, todo. Quiero hacer esa aclaración antes de continuar, pero antes de eso, permítanme, estimados amigos, ir a mi primer bloque y recordarles que usted puede tener su casa o su oficina climatizada a su gusto, con la temperatura que usted quiere, con Climo. Dispositivos que le dan la temperatura que usted desea en verano y en invierno, el mismo aparato,
que además filtra el aire, que funciona con un poquito de electricidad, no contamina, no produce olores molestos, no hay combustión, ninguno de esos problemas, no hay peligro por lo tanto. Y miclimo.com, que es la empresa que instala estos dispositivos, está en este momento con una promoción que se llama Outlet Climo, en virtud de la cual en la región metropolitana y en la quinta región usted puede conseguir estos dispositivos a precios muy, pero muy especiales. Y en espacioajedrez.com, este sitio que fue creado por Pablo Tolosa, usted puede encontrar, aparte de estos productos que están viendo a mi derecha, el tablero con todo lo que se necesita para jugar, incluyendo un manual para los niños, muy entretenido, muy bien hecho, y el reloj digital. Fuera de eso, ustedes pueden encontrar ahí datos, detalles sobre un curso que va a dar este año, que va a durar todo el año, por video, una manera distinta, con más o menos son un total de 4 horas a la semana. Pero en fin, yo los invito a que entren a espacioajedrez.com y vean ahí los detalles. Los demás cursos ya comenzaron muy exitosamente, pero quién sabe. Entren en espacioajedrez.com, a lo mejor queda un huequito por ahí. Si usted insiste en una de esas, puede torcerle la mano a Pablo. Están los otros cursos. Le sugiero que entre a espacioajedrez.com y vea toda la tremenda oferta que hay en materia de ajedrez. Esta actividad que es lúdica, pero al mismo tiempo, queriéndolo uno o no, sin darse cuenta, entrena, desarrolla, ejercita la musculatura mental. Es muy importante esto para los niños. Esta fascinación con la violencia letal, que se manifiesta en la posesión de armas, en el interés por materias vinculadas con actividades como la guerra, donde se usan armas, el afán por entretenerse viendo películas de guerra, el amor por la cacería, por el tiro al blanco, todo lo que tenga que ver con el uso o posesión siquiera de armas, tiene que tener una explicación. No podemos darlo como un hecho dado a la naturaleza que uno no hace preguntas porque uno respira. Lo hacemos a cada momento. Me imagino yo que en el trasfondo de esto está un tremendo impulso agresivo y destructivo de nuestra naturaleza que busca satisfacerse vicariamente, o sea, como un subsidio, subsidiariamente, mediante estas actividades que no son inmediatamente violentas o brutales contra otros seres humanos, pero que tienen que ver con la violencia brutal ejercida entre seres humanos. Y es muy raro eso, porque decir esto es bastante fácil, por cierto, que hay una tendencia agresiva, que la sublimamos, llamémoslo así, de esta manera. Pero lo curioso, y aquí vale la pena hacerse más preguntas y profundizar otro poquito, es que en el ser humano, como en toda criatura viviente, el impulso más potente, el instinto más potente es el de supervivencia. Y por lo tanto, el evitar los riesgos, y uno podría pensar si se quedara hasta ahí, tener un horror visceral, como algunas personas dicen tenerlo, a las armas. Hay gente que hace mucho alarde de eso. No, yo no, ni siquiera toco un arma, no. Sin embargo, ese mismo instinto de supervivencia que es tan potente está conectado con la agresividad. Ese mismo instinto de supervivencia que uno podría pensar que nos debiera más bien llevar a una actitud más bien tímida, como el animal que se esconde, que rehúye todo peligro. Sin embargo, nos lleva a menudo a lo contrario, a una actitud agresiva, a la violencia. ¿Y esto por qué? Porque la supervivencia muchas veces, o siempre quizás, en formas más directas, más abiertas, más claras o más oscuras, más indirectas, más lejanas, con más interfaces entre medio, requiere el uso, posesión y ejercicio del poder y eventualmente la violencia. Las criaturas compiten por recursos
Y competir por recursos significa no solo ir a agredir para quitarle los recursos a otro, sino que estar dispuesto a ejercer violencia para mantener los recursos que uno ya tiene. Se quiere más poder para asegurarse de que no nos van a quitar lo que tenemos. Se quiere más poder para impedir ser agredido. Y querer más poder significa ponerse necesariamente en una actitud agresiva, porque para tener más poder tenemos que tener más recursos y tenemos que sacarlo de alguna parte. Y entonces aquí se produce esta situación que es tan contradictoria y que, siendo contradictoria, por lo tanto se refleja en conductas a veces inexplicables de los seres humanos. Por una parte, llamémoslo la cobardía natural del instinto de supervivencia, y por otro lado la actitud riesgosa del que es agresivo para precisamente defender su vida, conservar sus recursos. En el caso no de los individuos, sino que de las naciones, ya esto lo descubrió hace más de 2000 años, hace 2400 años, el historiador griego Tucídides, cuando explicó el porqué de la guerra del Peloponeso. Esto lo hemos tocado acá varias veces, y entre las 3 razones que dio, una de ellas era miedo al poder del otro. Miedo a que si el otro crece mucho más de lo que ya ha crecido, eventualmente nos va a avasallar. Y avasallar significa que nos va a reducir, que nos va a limitar, que nos va a quitar todo o parte de lo que tenemos, de nuestro territorio, de nuestras tierras, de lo que sea que tengamos y que necesitamos para nuestra propia supervivencia, para nuestro propio crecimiento, para hacerle lo mismo al otro quizás. Es curioso estos movimientos contrarios en el alma humana. Por un lado, el primer impulso, por así decirlo, de huir del peligro. Y por otro lado, la necesidad de encarar el peligro antes que el otro sea demasiado fuerte. De ahí viene esta famosa expresión que ustedes habrán escuchado muchas veces de la guerra preventiva. Una guerra para prevenir que el otro nos haga la guerra en mejores condiciones, nos venza y nos someta. Si vamos todavía más al fondo, tendríamos que concluir además que en el ser humano, a diferencia de otras especies, de otras criaturas vivientes que también están dispuestas a luchar para conservar lo que tienen, pero que no son agresivas, que cuando ejercen violencia letal es por la pura necesidad, o ya sea de aparearse o de comer. Hay algo más que tiene que ver y que es propio del ser humano, y es la constitución de un ego. Imaginemos que los seres humanos fuéramos, no sé, todos como San Francisco, o como alguna entidad que no sé cómo definir, para la cual el tema de la identidad como sujeto no tiene ninguna importancia. Que el pensamiento yo quiero vivir, yo quiero subsistir, yo quiero tener más poder, yo quiero defender lo que tengo, yo, que define lo que es propiedad, que define por lo tanto lo que es interés, de ahí viene todo eso. Supongamos que no existiera eso. En ese mismo momento no nos importaría que el tipo del lado está creciendo en poder, porque no asumiríamos en forma natural que el otro va a usar egoístamente ese poder. Que ese poder, cuando tenga más, nos va a venir a quitar algo a nosotros, que somos otro ego. Si nos constituyéramos egos separados, pensando en nosotros mismos, en nuestro poder, en nuestras necesidades, si nos viéramos, no sé, como quizás si tienen una mente, se ven las hormigas de un hormiguero, si pensáramos en términos, si el sujeto pensante fuera la humanidad, no tendríamos ningún problema con que el individuo del lado creciera. Asumiríamos que su crecimiento va a ser benévolo para nosotros también, que va a compartir con nosotros, que no nos va a poner la pata encima. No nos va a preocupar si, pasando de lo material a lo espiritual, que el tipo sea más o menos inteligente o más o menos conocido, porque no tenemos un ego con el cual hacer la comparación. Lo veríamos como el éxito de nosotros también, como el enriquecimiento de nosotros también. Algo así como lo que sucede entre una familia, una buena familia, donde, salvo casos muy extraños, ¿no? Salvo casos que son poco comprensibles, los padres y las madres
no tienen ningún problema con ver el crecimiento de sus hijos. En poder, en riqueza, en inteligencia, en lo que sea. No se sienten amenazados. Todo queda, por así decirlo, en la familia. Es la familia la que crece con el crecimiento de los hijos. En poder, en riqueza, en fama, en gloria o lo que sea. No nos sentimos amenazados. Nos sentimos felices. Pero si salimos del ámbito de la familia, entonces empiezan a predominar los egos. El ego individual, el ego del clan, el ego de la nación, el ego de la clase, de lo que sea. Hay distintos egos que se van superponiendo unos a otros. Entonces, evidentemente, que al existir estos egos, por lo tanto, va a haber una separación radical entre yo, que tengo esto, y el otro, que tiene aquello. Entonces ahí está la base más profunda de que esta necesidad de sobrevivir lleve en una instancia contradictoria al ejercicio o posible ejercicio de la violencia, ya sea para defender lo que uno tiene, que uno supone que el otro lo va a atacar y probablemente así va a ser, o el ejercicio de la violencia agresiva para conquistar más de lo que ya tenemos. Antes de continuar con esto, estimados amigos, permítanme recordarles otros de mis sponsors de fin de semana. Eljardinero.cl es el sitio que yo lo invito a visitar para que mejoren su jardín, para que lo tengan bien, para cuidarlo, para mejorarlo. Eljardinero.cl es una empresa familiar, dicho sea de paso. Pero son buenos, son expertos, tienen de cliente a grandes empresas o organizaciones, como ustedes pueden ver en la parte de abajo de la gráfica. Pero a ellos les interesa particularmente atender familias, atender casas privadas. Y cuando digo atender no se refiere a que lleguen simplemente con una manguera a regarle, sino que a mantenerle, y eso significa muchas más cosas que el mero riego que hacemos los humanos comunes y corrientes. Ellos saben cuándo trasplantar, dónde poner las cosas, en qué lugar, qué cosa necesita sol, qué cosa necesita sombra, qué tipo de tierra, qué tipo de abono, cuándo podar, cuándo no podar, cuándo nunca podar. Mil cosas. Y dónde ponerlas, o qué poner, para que ese jardín suyo, que puede ser muy pequeño, se vea magnífico y usted lo disfrute. Eljardinero.cl, amigos. Y Lof es una viña que produce vinos en una cantidad limitada, pero de una calidad ilimitada. Son vinos muy ricos, como este que tengo en mis manos. Se lo he mostrado antes, no me quedan más botellas porque me las tomé. Perdón. Vinos bien hechos, número limitado de botella. Aquí hay un dato en qué número de botella es esta, y cuándo lo embotellaron, cuánto llovió en la zona, qué tipo de suelo era. Todos esos datos están aquí en estas partes. Y si a usted le gusta el vino, le sugiero que se ponga en contacto con Lof y encargue rápidamente. El mínimo que usted tiene que ordenar es una caja con 6 botellas, por menos no pueden atenderlo. Vinos Lof, amigos, se los recomiendo con conocimiento de causa, literalmente. Y para los amantes de la música, ya sabéis que está la Academia de Música Gigena. La Academia de Música Gigena está entregando cursos para toda clase de personas, niños, jóvenes, adultos mayores, en canto popular y lírico, piano, teclados, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz hablada, para los que, por ejemplo, como yo, tienen un canal de YouTube o trabajan en una radio, y si uno no educa la voz, la pierde pronto. Esa es la verdad. Así es que gigenaproducciones.com es la dirección. Las clases son online, estimados amigos, no problem. Y otra empresa familiar es Bomboni. No sé si abro la caja hoy día. Si la abro, usted ya sabe lo que hay dentro de estas cajas. Unos bombones, todos distintos en su diseño, en su forma,
todos con rellenos y todos exquisitos. La persona, la familia que se dedica a este emprendimiento y que le pusieron el nombre Bomboni a su emprendimiento, son una familia croata que usa fórmulas heredadas, recibidas de antepasados que vivían en los Balcanes, en esa zona. Y realmente los chocolates son muy, pero muy ricos. Todas las semanas me tienen que traer una caja nueva porque yo me los voy comiendo, no puedo resistir la tentación. Más líbrame, Señor, de la tentación del chocolate, pero no me ha librado. Yo les recomiendo estos chocolates, las direcciones están acá, ustedes ordenan. Hay otras formas, no solamente esta caja, hay otras que vienen en bolsitas como esta que ustedes ven que ya me las he ido comiendo. Están esos chocolates que parecen conejos blancos, chocolate blanco. Muchas presentaciones, el mismo chocolate exquisito. Llámelo, encargue y se lo van a llevar el producto a su casa. Para que vean ustedes. Entonces los seres humanos somos unas criaturas muy curiosas. Por un lado somos temoratos, más bien cobardones. La mayor parte, no todos, pero la mayor parte le hacemos el quite a los peligros. Y por otro lado, hay en nosotros, como una quizás reliquia de tiempos primitivos, un impulso a la violencia, a la agresión, que normalmente no se manifiesta porque están las leyes, porque está el miedo al otro, no vaya a ser que el otro no sea él que nos pegue a nosotros, etcétera, porque no en cada momento emerge una situación, pero la agresividad está presente todo el tiempo y ustedes lo pueden palpar en la vida cotidiana en toda clase de detalle, con qué facilidad la gente se enrabia, con qué facilidad se insultan, la cantidad de agresividad que circula por las redes, llamadas redes sociales, la naturaleza de los sarcasmos y los chistes que muchas veces son formas apenas disfrazadas de agresión. Ustedes ven que la agresión, que además tiene otro origen. Uno es que eventualmente es como un arma que vamos a necesitar alguna vez para defender nuestro ego, nuestra propiedad del otro. Pero además hay otro elemento que lo alimenta esta agresión y es el resentimiento derivado de la frustración, derivado de que nos topamos a cada rato con obstáculos que dificultan que crezcamos indefinidamente como un globo que se infla y se infla. Nunca lo logramos. Entonces, cada quien lleva además de este stock de agresividad asociado a la supervivencia, lleva además esta carga de resentimientos, de rabias acumuladas que buscan muy a menudo un escape. Y cuando no puede haber un escape físico, personal, vienen estos escapes, ¿cómo llamarlo? Vicarios, a través de otros, sublimados en ver violencia, en leer sobre violencia, en estudiar sobre violencia. Yo también tengo mi stock de violencia. Y entonces, como no he matado ni voy a matar a nadie, espero, aunque he tenido mis peleas por ahí a puñete limpio, pero muy poca, entonces sublimo lo mío estudiando historia militar. Otros subliman su agresividad de una manera bastante más desagradable, creo yo, que es la cacería, ir a matar animales. Otros coleccionan armas. Otros van a los polígonos. Y siempre hay una razón, por supuesto. Nadie dice, mira, voy a cazar porque quiero matar. Ni siquiera se dan cuenta probablemente de eso. Hay siempre una justificación. Yo conocí a una persona que salía a cazar y mataba con sus amigos, no sé, docenas, cientos de pájaros. Y cuando uno le decía, ¿cuál es el afán, el gusto de ir a cazar si ni siquiera es por comer? Porque ustedes no se pueden comer todos esos pájaros, simplemente se van a descomponer antes que ustedes se los coman. Daban como explicación que estaban ayudando a combatir una plaga, que esos pájaros eran una plaga. Siempre hay una excusa. O que esta cacería, como cuesta dinero, sirve para sostener y preservar otros animales, o incluso a los mismos animales. Hay siempre una excusa porque decir derechamente y reconocer derechamente, hay en mí un impulso de violencia, hay en mí un impulso, hay un deseo de matar. Es poco cívico, ¿no es cierto? Es bien difícil que alguien reconozca que hay en él un componente destructivo. Y cuando las personas entran en una acción violenta, no una sublimación, no una cacería, no una película, no un libro, sino que
se enrabian con alguien y llegan a los puños a veces o a los cuchillazos, los botellazos. Los protagonistas de esa violencia, cuando ha terminado todo, no pueden entenderse a sí mismos cómo llegaron a eso, cómo se llegó a eso. Es como que se hubieran transformado en otra persona. Y no se transformaron en otra persona. Salió esa otra persona que tenían adentro todo el tiempo y que estaba reprimida. Así que yo no me asombro tanto de que en Estados Unidos hayan 300 millones de armas dando vuelta. Si otros países, porque a los países les gusta jactarse y ponerse en una postura superior, si en otros países no ocurre eso, no es porque la gente es distinta, es superior, es más filosófica, es más espiritual. No, es porque simplemente las leyes no lo permiten. Es porque no hay tantas armerías, porque no es tan fácil. Así es que no miremos a los norteamericanos como suelen hacer algunos, con un gesto de superioridad moral, porque aquí en nuestro país o en ese otro país no hay tantas armas, ni ocurren tantas matanzas, porque eso es falso. Simplemente en Estados Unidos tienen la mayor facilidad del mundo para conseguir armas y los demás países no. Punto. Esa es toda la diferencia. Y ahora, volviendo al punto inicial que inspiró este programa, yo creo que no es mucho lo que va a poder hacer Biden. Incluso las medidas que anunció son patéticas ante la realidad. Les nombro 2 medidas. Una, impedir la fabricación de armas hechizas en casa, que parece que hay toda una industria norteamericana que se dedica a vender piezas que todavía no son armas, pero que fácilmente se convierten en armas en la casa. Y ponerle un límite al número de balas que puede cargar un arma de asalto. O sea, usted puede comprar a lo mejor una M4, pero no con un cargador de 30 balas, sino que con 5 nomás o con 7. O sea, no van a llegar más lejos que eso. Porque el poder económico, el dinero que está involucrado en esto, acuérdense la cifra que les di al principio, y la pasión del pueblo norteamericano por las armas, por estas razones universales y también porque lo asocian políticamente y constitucionalmente en la libertad, es demasiado grande. Por eso que no es ninguna casualidad que gobierno tras otro vamos a escuchar el mismo discurso que no llega a ninguna parte. Por último, es detenido en el Congreso. Por último, incluso si hay congresistas que quieren poner límite a la adquisición de armas, hacerlo más difícil, se van a topar con lobby, se van a topar con la Asociación del Rifle, se van a topar con las grandes fábricas de armamento, con los distritos y con los miles de trabajadores que trabajan en esa fábrica, se van a topar con la realidad. Y, estimados amigos, este ha sido un programa quizás bastante distinto a los demás. Y a la persona que me mandó, al señor Rodríguez, que me mandó este paquete, ya lo mostré ayer, le rogaría que me mande al mail que él conoce, porque me ha mandado mail antes, pero no encontré su mail ahora, datos sobre cómo se pueden adquirir estos libros para las personas que están interesadas en tener este conjunto de 4 libros vinculados a las distopías, a novelas como 1984 de Orwell, Fahrenheit 451 de Bradbury, Rebelión en la granja de Orwell y Un mundo feliz de Huxley, que tienen que ver con mundos utópicos, o más bien dicho, distópicos. Y eso sería todo por hoy. Espero que nos acompañen mañana domingo con Álvaro Salas. Trataremos de hacer algo entretenido y será hasta entonces. Muchas gracias.